Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a este canal de Nanotalks donde experimentamos la producción musical en nuestros móviles. Seguramente te has preguntado si podemos considerar Audio Evolution una aplicación de Android que está diseñada para la producción musical en nuestro móvil como un DAW de escritorio profesional. Para poder saber la respuesta a esta pregunta tenemos que saber primeramente qué es un DAW y también saber si Audio Evolution o incluso Cubasys 3 pueden entrar en este rango dentro de lo profesional. Voy a mencionar algunos datos que te pueden servir, que deben de tener los DAW de escritorio o que contienen y que deberían de tener estas aplicaciones para considerarlas de tal modo. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con la alta calidad de audio que debería de procesar, y también veremos los pros y los contras que podemos hallar por el momento en estas aplicaciones. Bien, los invito entonces a ver este video hasta el final para todos aquellos que se preguntan si es posible conseguir audio profesional en un móvil, y si esto llega a aclarar tus dudas, pues al final pueden dejarme un like y también suscribirse si les gusta esta información. Vamos a empezar primeramente explicando un poco acerca de lo que es un DAW. Por las siglas, es Estación de Trabajo de Audio Digital, un sistema electrónico que está dedicado a la grabación y edición de audio digital por medio de un software de edición de audio y del hardware compuesto por un ordenador, y también una interfaz de audio digital que se encarga de realizar la conversión analógica digital y digital analógico dentro de la estación de trabajo. Es como cuando tú grabas una guitarra, con el interfaz de audio entra la señal analógica, pero ya una vez que se plasma en el software ya está ahí digitalmente. Muy bien, aunque no vamos a explicar muy a fondo lo que es la señal analógica y conversión digital, tomen en cuenta este primer punto de partida que viene siendo el audio DAC. Aquí es donde podemos encontrar la respuesta a esta pregunta, si es posible conseguir alta calidad de audio en un móvil. ¿Qué es el DAC? Bueno, esto significa convertidor digital analógico. Este se encarga de transformar las señales digitales en señales analógicas para poder escucharlas a través de altavoces o auriculares, y puede que no nos demos cuenta, pero la mayoría utilizamos estos convertidores en ordenadores, tablets y, escuchen bien, en teléfonos inteligentes. Todos estos tienen un convertidor DAC. Claro, para poder apreciar la calidad de los audios en esos aparatos es bueno tener pues unos buenos auriculares o altavoces. El siguiente punto a tomar en cuenta es los bits y los hercios en que trabaja un DAW de escritorio. Los más frecuentes son 24 bits y 44.100 hercios o 48.000 hercios. En un video que dejaré aquí el enlace en este video, te explico algo de esto a la hora de exportar un audio en Audio Evolution, que es importante. Y si quieren profundizar un poquito más sobre estos temas de los hercios y de los bits, pues hay muchísima información que pueden encontrar en internet. Pero esto que acabamos de explicar es lo que un DAW puede hacer en primer lugar para obtener una calidad de audio profesional, un DAW de escritorio. La pregunta es, ¿Audio Evolution Mobile Studio y Cubasys 3 en Android tienen esa capacidad de procesamiento? ¿Sí? Mira, aquí en estas imágenes les voy a mostrar cómo los dos pueden trabajar tanto de 16, 24 y hasta 32 bits de profundidad. También pueden trabajar de 44.100 Hz hasta 192.000 Hz las dos aplicaciones. Aparte de todos estos bits y de todo eso para conseguir un audio de alta calidad profesional, también un DAW profesional debe tener la capacidad de hacer todo el procesamiento en el audio, por ejemplo editar, grabar, mezclar, cortar, automatizar, producir y masterizar en formato tanto audio como MIDI, además de los formatos WAV, FLAC, entre otros, para poder conseguir la mayor calidad posible. La pregunta es, ¿estas aplicaciones en Android pueden hacer esto? Sí, prácticamente las dos tienen esta capacidad, además de poder conectar interfaz de audio y controlador MIDI. Con esto podemos tener la seguridad de que tenemos en nuestras manos un DAW portátil. Bueno, estos vienen siendo los pros de estas dos aplicaciones en Android. ¿Cuáles serían los contra o lo diferente a los DAW de escritorio? Bueno, una de ellas es la limitación de variedad de plugins que contienen estas aplicaciones a un DAW de escritorio, y que hasta el momento el que más se le acerca es Audio Evolution a comparación de Cubasys 3 en Android. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por poner un ejemplo, ya vimos el Vocal Tune en algunos videos atrás, el Pro que acaban de añadir en Audio Evolution, que viene muy completo para afinar las voces, que quede lo más perfectas posibles. Pero si esta la comparamos como por ejemplo con el Melodyne de un escritorio, de un programa, obviamente este programa tiene mucho más funciones para hacer más fácil la edición, afinación, entre otras cosas de la voz, y esto sin mencionar los innumerables plugins que puedes encontrar para facilitar las cosas en un DAW de escritorio. Aunque también sabemos que tanto Audio Evolution como Cubasys 3 tienen lo básico esencial para lograr una buena mezcla y masterización, digamos hasta cierto punto profesional en un móvil,
Aún así están limitadas, también por otro factor que es el CPU, ya que la producción musical requiere mucho soporte, almacenamiento, además de un buen procesador para soportar los efectos y procesamientos en una canción, ruteo, send efectos, etc. Y por ello, los plugins que tienen las aplicaciones, aunque son profesionales, están limitadas con menos funciones y por ello cuentan solamente con lo más esencial de plugins, que son ahora sí que compactos, para que nuestro móvil pueda soportar precisamente los proyectos por el CPU que contienen nuestros móviles. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, como si en estas aplicaciones de Audio Evolution y Cubase 3 contáramos con pocos colores, que son los básicos esenciales para hacer un buen dibujo hasta cierto punto profesional. Pero a diferencia de los de escritorio, estos tienen todo un arsenal para detallar más el dibujo. Y recuerden que los dibujos se pueden diferenciar en el realismo de la visualización de ese dibujo. Pero ustedes saben que al final de cuentas el talento del dibujante se puede ver en su obra, aunque lo haya hecho solamente con un lápiz. Esto se puede apreciar. Aquí es donde entra la importancia, el conocimiento de música en general, de la mezcla y masterización, y de allí cualquier DAW que nosotros utilicemos, ya sea en un móvil o en una PC, podemos lograr un buen proyecto musical de alta calidad de audio, eso es seguro. Sin embargo, en cuestión de lo profesional, como ya dijimos, algo realismo, obviamente hasta el momento podemos conseguirlo con uno de escritorio. Otra de las cosas en contra es que hacer una mezcla en un móvil puede ser más cansado y tedioso que en una laptop o PC de escritorio por lo pequeño de la pantalla. Sin embargo, por el lado del precio, el costo de un DAW profesional de PC están rondando entre los 12,000 pesos mexicanos para arriba, mientras que Audio Evolution con todo comprado está entre los 1,200 pesos mexicanos más o menos y es más accesible. En Cubase 3 está ahorita creo que en unos 600 pesos aproximadamente por la promoción. Además, para un DAW de escritorio necesitamos una buena laptop que ronda entre los 16,000 pesos mexicanos, las más económicas, con lo básico que se requiere. Mientras que un celular como el que tengo puede costar pues unos 5,000 pesos más o menos, que pues además te sirve para hacer llamadas, escuchar música cómodamente o también tus proyectos, y pues lo puedes llevar a todas partes. Pues una vez ya mencionado todo esto desde mi punto de vista y los datos que ya vimos, podemos considerar tanto Audio Evolution móvil como Cubase 3 como DAW de estudio de grabación portátil con la capacidad de proyectar audio de alta calidad, pero sus limitaciones o por sus limitaciones aún están debajo de los DAW de escritorio. Sin embargo, en el caso de Audio Evolution están añadiendo más funciones nuevas que se está acercando cada vez más a un DAW de escritorio profesional. Digamos que en comparación ahora sí que con los DAW de escritorio, en este caso podemos lograr algo por el momento semi profesional tanto en Audio Evolution como en Cubase 3 en Android. En definitiva, por el momento mi recomendación es que y esto ya es cuestión personal y económica, que nosotros decidamos ya sea facilitar más el trabajo, llevarlo a un nivel alto y poder detallarlo más con más herramientas en un DAW de escritorio, podamos decidir qué queremos lograr con nuestros proyectos musicales. Pero para ello, pues en otras palabras, lo que quiero decir es que si tienes los recursos y puedes comprarte todo lo que se ocupa para un estudio de grabación casero profesional, claro que es más recomendable comprarte un DAW de PC que un DAW de un móvil. Pero en este caso, si eres de bajos recursos y quieres experimentar tus proyectos para, por ejemplo, hacer unas maquetas con alta calidad de audio mientras avanza la tecnología, estas dos aplicaciones son las mejores por el momento, hablando económicamente, donde puedes experimentar la producción musical compacta en móviles. Bien, pues espero que esta información les haya servido para que sepan y tengan una idea de lo que pueden lograr con sus móviles y lo que pueden esperar de las aplicaciones DAW de Audio Evolution y Cubase 3 en Android. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, compartan y dejen sus comentarios para saber qué piensan al respecto. Y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Bye.